proponemos ese razonamiento hacia los demás. Déjenme reflexionar sobre estas cuestiones. ¿De qué mundo venimos? ¿De qué planeta jurídico venimos? Nosotros somos hijos, de algún modo, de un paradigma jurídico nacido en la Revolución Francesa. Vamos a tratar de ver el video. Si me ponen el video para que yo me pueda ver. Ok. El personal técnico me dirá cómo aparezco yo en la pantalla. Sí, lo estamos viendo perfectamente, Lito. Perfecto, buenísimo. Entonces, la idea, el paradigma jurídico del cual provenimos es una idea que surge en la Revolución Francesa y nos debemos detener brevemente para entender qué somos hoy, nosotros como abogados. La idea de la Revolución Francesa surgió de una desconfianza del sistema judicial. Es decir, los abogados y los jueces pertenecían a un sistema del cual el revolucionario francés desconfiaba. Desconfiaba porque los jueces de la Revolución Francesa no eran otros que los jueces que habían estado previamente en el ancien régime de Luis XVI, en la idea imperial francesa que había sido derrocada por esa revolución francesa. Lo cierto es que como no había otros jueces a cuales recurrir, el revolucionario francés tuvo que contentarse con la existencia de los jueces de Luis XVI. ¿Qué sucedía en este sentido? Claramente esta idea, esta impronta que ustedes habrán escuchado en cada una de las aulas de nuestras escuelas de derecho, que es que el juez, el sistema al no tenerle confianza, el juez era meramente la boca que pronuncia las palabras de la ley. La bouche de la loi, decía Montesquieu. Pero no solamente la voz de la ley, sino que es la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley. Es una voz inanimada la del juez. ¿Y qué tenía que hacer el juez en este sentido? En el modelo clásico, en el paradigma clásico. Subsumir el hecho en el derecho. No sé si ustedes habrán sido torturados por los profesores de derecho penal en aquel momento donde dicen, bueno, hay una materialidad ilícita, una situación fáctica, y esta situación fáctica debe ser subsumida en una regla general que es el derecho. ¿Cuál es la tarea del derecho en este sentido? Muy sencilla. La tarea mecanicista de subsumir el hecho en el derecho por parte de un técnico del derecho. ¿Y quién es ese técnico del derecho? El juez. El juez que está en condiciones de averiguar la verdad sobre la materialidad ilícita con la situación fáctica y luego es un conocedor profundo de la norma jurídica. Identifica la norma que corresponde a la situación fáctica. Recuerdo todavía las palabras de un profesor que yo creía sabio en aquel momento y que marcaba el ejemplo claro, fácil, simple. Juan mató a Pedro, parecía un párroco ese profesor. Dice, Juan mató a Pedro, tenemos la norma penal que dice al que mata le corresponden de 8 a 25 años de prisión, no sé cuántos años serán en Guatemala. Bueno, es muy sencilla la tarea del jurista, del juez, es subsumir el hecho, Juan mató a Pedro, en la norma que dice al que mata le corresponden de 8 a 25 años de prisión. El gran problema que me surgió a mí, a ustedes seguramente en Guatemala no, es que es la última vez que encontré un caso como Juan mató a Pedro, porque luego no encontré ninguno como Juan mató a Pedro. Todos los demás que yo encontré en la vida, hace algunos años que me recibí, no voy a decir cuántos, me los encontré mucho más complejos, me los encontré como casos difíciles y me los encuentro a diario como casos drásticos, donde la solución ya no es simplemente una subsunción entre el hecho y el derecho, y donde hay otra serie de fenómenos a los cuales debo recurrir
para identificar este hecho en el derecho. ¿De dónde provenimos? Porque nos dice a dónde vamos, de dónde provenimos. Provenimos de un derecho que no ha cuestionado en ningún momento los modelos conceptuales de la verdad. Y por lo tanto, simplemente, jocosamente, afirmamos que el juez puede acceder a la verdad, identificar la materialidad ilícita o la situación de hecho, identificarla fácilmente y luego subsumirla también fácilmente porque es un gran conocedor del derecho, y el derecho, por supuesto, está limitado a la ley y en todo caso a la interpretación que los tribunales superiores hacen de esa ley. Bueno, la tarea es muy sencilla entonces. La verdad es una única. Ahora, cuando uno se pone a observar en nuestra carrera de derecho, observamos que como todos ustedes y como yo, seguramente habremos tenido en nuestra carrera de derecho introducción a la epistemología, ¿no? Introducción a la epistemología jurídica, el concepto del conocimiento y las teorías de la verdad como concepto relativo y la verdad como concepto absoluto. Kuhn, Popper, Lakatos, Frege y Hessen o Tarski. Bueno, esto pasa rápidamente, si tenemos suerte, en alguna materia del comienzo de la carrera con la teoría del derecho así, pero como abuelo de pájaro. Y luego nos dedicamos a lo que efectivamente es importante en el derecho, memorizar todas las normas que uno pueda a lo largo de 5 o 6 años. Memorizar casos jurisprudenciales de los tribunales superiores y memorizar, ¿por qué no?, algún tramo de algún doctrinario de relieve. Luego es fácil, porque tenemos que salir a la lucha diaria del ejercicio profesional a defender los derechos de nuestros clientes. Pero ¿cuánto hay de eso en el mundo real del derecho? Quiero decirles que muy poco. Quiero darles la mala noticia, pero yo creo que ya la tienen ustedes asumida, de que de aquel conjunto teórico que nosotros nos han contado sobre el derecho, cuando lo vemos en la realidad, hay una cantidad de insuficiencias en esa descripción y en ese modelo teórico que luego nosotros completamos con la práctica del derecho. Es decir, la vamos adquiriendo esa idea del derecho con la práctica. Lamentablemente que cuando vamos adquiriendo con la práctica eso, los que sufren son los justiciables, porque no estamos en condiciones de ser los igualadores retóricos que tenemos que ser. Nosotros los abogados somos igualadores retóricos, igualadores de discursos. Nosotros tenemos que darle las herramientas discursivas al justiciable que no las tiene, para que en el debate de los juicios, en el debate de su litigio, tenga igualdad de posibilidades de éxito y de defensa de sus derechos. Pero si no tenemos conciencia de esa función, muy difícilmente podamos lograr defender los derechos. Entonces, me da la representación, permítanme alguna figura que nos relaje en este tormento que es la argumentación jurídica para todos nosotros. Me da la sensación que nuestras escuelas es decir, factorías de abogados que tienen que ir al litigio, exclusivamente al litigio, y nos preparan supuestamente para el litigio, con una cantidad de elementos teóricos del proceso, una cantidad de elementos del derecho sustancial. Ahora, no nos nutren suficientemente de la importancia de la comunicación en relación con el derecho, de la argumentación jurídica en relación con el derecho, de la teoría del conflicto en relación con el derecho, y principalmente de los debates epistemológicos en relación con el derecho. Provenimos de un modelo procesal que en el siglo XXI sigue sosteniendo sin sonrojarse la sana crítica.
o la libre convicción para evaluar la prueba. Y nos encontramos, ustedes como abogados se encuentran frente a jueces que al momento de evaluar la prueba solamente se limitan a decir y a explicar qué prueba han utilizado, pero sin decirme por qué han utilizado esa prueba y por qué no han utilizado otra, sosteniendo esto en la idea de la sana crítica y peor aún, algunos sistemas de la libre convicción. Por lo tanto, no hay una sentencia que me diga a mí por qué se han tomado en cuenta los testigos número 1, 2 y 3 y no el 4, 5 y 6. ¿Por qué le doy más preeminencia a una prueba que a otra? ¿Por qué sostengo determinada cuestión? Tercera cuestión conflictiva y de vacancia o de insuficiencia en nuestra formación profesional, nos enseñan los elementos probatorios a tener en cuenta en el litigio, pero no nos enseñan razonamiento probatorio. Es decir, cómo debemos razonar con la prueba, cómo podemos controlar lógicamente que los razonamientos efectuados en el campo de la prueba son correctos. Estas insuficiencias también son insuficiencias argumentativas. Es decir, que lo argumentativo no tiene que ver solamente con la elección de lo normativo, qué normas elegimos, qué solución jurídica le vamos a aplicar a un caso, sino que también tiene que ver con el sostén de lo probatorio y el sostén argumentativo de lo probatorio. Nosotros debemos darle solidez a las decisiones judiciales. ¿Y por qué ustedes tienen que estar comprometidos con eso si es una materia de jueces, supuestamente? Porque el trabajo argumentativo no se hace individualmente. Es imposible que la argumentación se entienda solamente para uno de los operadores jurídicos. La argumentación es un acuerdo dialógico que se tiene que dar entre todos los operadores jurídicos. Es decir, no puede haber abogados argumentando y jueces aplicando mecánicamente la ley, porque no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, lo que sí es cierto es que ese esfuerzo argumentativo es un esfuerzo que se tiene que realizar desde el primer momento del proceso. No quiero emboscarlos con lo que yo pienso que tendría que ser la abogacía, y quiero decírselos en nuestra primera reunión, en nuestros primeros minutos. Creo que el siglo XXI reclama de los abogados una función de hacedor de paz más de acompañante de querulantes circunstanciales. Es decir, yo creo en una abogacía al servicio de la gestión del conflicto y la resolución del conflicto y no el del acompañamiento del litigio. Nosotros tenemos que salir de una abogacía de escuelas de gladiadores donde me enseñan los mecanismos del proceso para triunfar de cualquier modo, y tenemos que entrar en una abogacía que sea la garantía de la Constitución y de los derechos de la Constitución para los justiciables y de la resolución de los conflictos, y no de la ganancia de los litigios. Yo sé que esto como utopía puede ser interesante. Lo que digo es que la utopía quizás no nos sirva para alcanzarla, pero sí nos hace caminar. Es decir, nos hace avanzar esa utopía de considerar una abogacía al servicio de los justiciables. Y esto implica también llamar al otro sector importantísimo en la resolución de los conflictos, que son los jueces. Los jueces también deben comprender esta importancia de la argumentación. Dejar atrás el modelo del juez del revolucionario francés, mecanicista, legalista, estricto, y traer al juez que argumenta sus decisiones. Salir de las explicaciones de las sentencias para entrar en las justificaciones de las sentencias. Es decir, para entrar en la idea de la fundamentación, del trabajo de fundamentación. Si nosotros creemos
que el juez sabe el derecho, iuria novit curia, y que él con los elementos probatorios puede recomponer el proceso histórico que tiene para recomponer, un hecho en el pasado que lo va a recomponer con elementos de prueba, y creemos esto, y que lo hace él solo y él sabe el derecho, ¿para qué están los abogados? No, entonces el modelo clásico dice, el abogado es un auxiliar de la justicia, le aporta elementos al juez. ¿Qué elementos? Elementos que colaboren en la averiguación de la verdad por parte del juez. Yo, que soy una persona que tiene muchas dudas, me pregunto, ¿qué verdad? ¿Cuál? ¿La verdad de quién? Es decir, ¿qué interpreta el juez por verdad? ¿Cuánto colaboran los abogados en la obtención de esa verdad? ¿Qué exigencia ética le ponemos a esos abogados para que colaboren con el juez para la obtención de la verdad? Siguiente duda que tengo. Ustedes dirán, presenciamos un seminario y nos han traído a un profesor que lo único que nos dijo fueron dudas que tiene él. Bueno, yo les diría que huyan de los que tienen certezas. La idea de la duda sobre la insuficiencia del derecho es cómo hacemos los abogados para efectivamente colaborar en la obtención de la verdad. Si hay una exigencia ética para el abogado para colaborar con esa verdad o la obtención de la verdad. Porque muchas veces yo me he enfrentado a abogados y dicen, mi función no es obtener la verdad, mi función es defender los intereses de mi cliente. Bueno, tenemos un problema allí, porque a veces los intereses del cliente no son compatibles con la verdad de la situación fáctica. Y entonces, ¿cuál es el límite ético del abogado en este sentido? ¿Tengo que desarrollar recursos retóricos que vayan que desvíen de la verdad al juez? ¿O tengo un compromiso ético en la obtención de la verdad? Seguramente todos estos debates los habrán tenido durante la facultad, porque este es un debate permanente en todos los profesores de Derecho, ¿no? Bueno, yo ya estoy escuchando, estoy viendo los movimientos de cabeza. La idea es que los abogados, me parece que tenemos que empezar a tomar conciencia que tenemos un compromiso en la resolución de los conflictos, pero con límites. Es decir, tenemos un compromiso argumentativo, pero con límites. Límites principalmente éticos, que tienen que ver con el despliegue de un discurso argumentativo, pero solamente con argumentos válidos, no con inválidos ni falacias. Y también tenemos un compromiso en que la defensa de los intereses de nuestros clientes esté dada de la mano de que mi cliente tenga ese interés, esté respaldado jurídicamente. Es decir, que mi cliente tenga un derecho que lo asista. Porque si no, tenemos algunos problemas en el derecho. Yo, por ejemplo, no puedo asesorar como abogado a un cliente que me dice que su interés verdadero y fidedigno es poner una granja de esclavos. Bueno, ¿y yo qué le voy a decir? No, mi interés es, entonces yo tengo que defender la habilitación municipal o la habilitación estatal para la granja de esclavos. ¿Qué tiene que decirle el abogado? No, y tendrá que argumentar el abogado. ¿A quién le tiene que argumentar? ¿Al juez a favor de la granja de esclavos? ¿O le tiene que argumentar al cliente para decirle que no tiene ningún tipo de derecho en esto y que está queriendo cometer un ilícito? Le tengo que argumentar a mi cliente. Le tengo que decir, mire señor, esto es violatorio de la Constitución, de los tratados de derechos humanos y del Código Penal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay una defensa de los intereses a ultranza y que me permita superar umbrales éticos en mis discursos argumentativos. Entonces, así como digo una cosa de que tenemos que hacer un desarrollo argumentativo muy fuerte, también les digo que la argumentación tiene sus límites. Y esto hay que tenerlo claro desde el principio. No se puede elaborar un discurso argumentativo, una red argumentativa para justificar absolutamente cualquier cuestión, sino que hay una exigencia en el abogado de hacerla de conformidad a la ley, de conformidad a los principios,
de conformidad a los valores. Digo esto de los principios y los valores porque no me está escuchando Juan Antonio García Amado, que vendrá dentro de 2 reuniones a decir todo lo contrario a lo que yo digo, y por eso somos amigos. Y dirá, bueno, la ley, él es un positivista democrático, y bueno, y pensamos algo diferente, lo veremos cuando debatamos en la última sesión. Pero lo cierto es que tenemos un compromiso ético respecto a la argumentación jurídica. Vayamos nuevamente al encuentro del PowerPoint. Ok. Ese cambio de paradigma, ¿no es cierto? El cambio de paradigma de lo jurídico. La idea del paradigma es la idea de un sistema de creencias, de valores, de reglas teóricas que comparte, en general, Kuhn hablaba de una comunidad científica. Pero nosotros los abogados partimos de cierto paradigma jurídico, un paradigma legalista, un paradigma claramente positivista, sentado sobre esa idea francesa de la Revolución, de que la ley, digamos, de que el derecho es un conjunto de leyes, de normas jurídicas, y que los jueces son técnicos que aplican esas normas jurídicas. Partimos de esa idea. Ahora, esa idea cambió, en algún momento cambió, y cambió con algunas razones. Y yo los interpelaría para preguntarnos sobre la concepción del derecho que cada uno tenemos. Allí sirve, es muy útil pensar en Manuel Atienza, que nos propone esta idea de imbricar de algún modo ciertas preguntas que nos hacemos por el derecho. Nadie puede practicar derecho, nadie puede practicar derecho sin una concepción del derecho. Y todo el mundo practica el derecho de acuerdo a la concepción del derecho que tiene. A ver si se entiende esto que digo yo. Es que nosotros no podemos practicar derecho de otra forma al que lo consideramos. Si yo considero que el derecho es un conjunto de normas exclusivamente dictadas por un legislador y que el juez es un funcionario estatal que debe subsumir el hecho en el derecho y los abogados auxiliares de la justicia, claramente tengo una concepción del derecho. Tengo una concepción respecto a hasta dónde hay derecho y no derecho, cuál es la relación entre el derecho y el poder, cuál es la relación entre derecho y moral, ¿sí? Y cómo hago para conocer derecho. ¿Qué es conocer derecho? Yo tengo esta idea de que el derecho, además de ser un conjunto de normas jurídicas, es una tecnopraxis. Es decir, es una práctica y un ejercicio continuo en la resolución de conflictos. Creo en este sentido que la función del abogado es la función de ser un pacificador, un peacemaker, un pacificador de conflictos interpersonales principalmente. Y que en ese camino de ser un solucionador de conflictos, una de las variables es la judicialización de ese conflicto y la solución del conflicto a través del litigio. Una de estas. Y que en ese litigio, preponderantemente, nosotros ejercemos argumentación, es decir, tenemos que practicar la argumentación. Pero previamente la hemos practicado en resoluciones de conflictos no mediadas por un tercero, en negociaciones entre las partes o en negociaciones que no tienen que ver con un juez. Allí también necesitamos argumentación jurídica. Esta idea hace a una concepción del derecho diferente, en la que sin dudas están involucrados los principios y los valores. Es decir, que además de normas jurídicas, hay un conjunto de elementos que existen como principios y valores. Esto quiere decir abandonar las normas jurídicas
y solamente someterme a un conjunto de principios abiertos que solo son conocidos por los jueces? No. Esto quiere decir que debemos complementar las insuficiencias del derecho con otros elementos. Y solo en la medida que el derecho como conjunto de normas resulte insuficiente. Y que para hacer esa tarea es necesario argumentar. Principalmente porque tenemos que justificar, dar buenas razones de por qué decidimos como decidimos, por qué defendemos los derechos de nuestros clientes como los defendemos, por qué apelamos como apelamos. Esa idea fundamental está sostenida en argumentación jurídica. Por lo tanto, esta concepción del derecho como conjunto de respuestas articuladas a cuestiones básicas del derecho es un deber, como si estuviésemos en la escuela, que les traslado, los invito a que se interroguen a sí mismos qué consideran ustedes por qué es lo que compone el derecho. ¿Qué consideran ustedes cuando un derecho es válido? ¿Qué consideran ustedes respecto al límite entre el derecho y no el derecho? Entre la moral y ¿cuál es la relación entre el derecho y la moral? ¿Y cuál es la relación de derecho y poder? ¿Y cómo conocemos ese derecho? ¿Qué significa conocer ese derecho? Yo recuerdo un profesor de mi universidad, en mi querida ciudad de La Plata, aquí en la Argentina, que me reiteraba con sapiencia y con sabiduría, que en ese momento yo reconocía. El profesor me decía: usted, Grajales, debe leer 5 artículos del código, en ese caso era del código comercial, todas las noches. Y a lo largo de un tiempo, usted sabrá el derecho. Bueno, lo que le podría decir al profesor hoy en día es que eso puede ser así en algún modelo del derecho, pero que yo he cambiado, que no soy el mismo Grajales que creía que saber derecho es memorizar los artículos del código o repetir sin ton ni son los apellidos de los nombres de la jurisprudencia del Tribunal Superior. Aquí es un uso muy cotidiano que el abogado que se jacta de ser un conocedor del derecho menciona los casos jurisprudenciales con el apellido, con el nombre del caso jurisprudencial, como si la jurisprudencia fuese una regla erga omnes y no una solución específica para un caso concreto. Entonces, he abandonado esa idea. Creo que el derecho es un modelo, con una concepción mucho más compleja. Creo que es teoría, pero creo que es práctica al mismo tiempo. Creo que es una técnica y una práctica para solucionar conflictos. Y me despreocupo un poco si es una ciencia o no. No estoy tan preocupado en que el derecho sea una ciencia o no, o sea una técnica. Quizás si fuera una técnica y cumpliera con su rol de solucionar el conflicto y descender los niveles de litigiosidad y de conflictividad en nuestras sociedades, sería un derecho, estaría mucho más contento con el derecho de lo que estoy hoy. Hoy lo veo como un instrumento que, si no se adecúa y no se adapta a la solución de conflictos cada vez más complejos, es un mecanismo del derecho que puede entrar digamos, en desuso. Y yo les quiero decir algo que ustedes ya saben. La civilización humana ha resuelto sus conflictos desde su inicio. Siempre los ha resuelto. Hemos llegado al siglo XXI con sociedades que resuelven sus conflictos. Por suerte hemos encontrado un sistema democrático, de tercero imparcial, con un juez que resuelve conflictos cuando el conflicto no puede ser resuelto entre ellos, y mediamos y el Estado cumple una función para la resolución del conflicto. Pero si ese mecanismo del derecho y del Estado es insuficiente, las sociedades van a encontrar la forma de resolver el conflicto. Y esas formas van a volver a las formas antiguas de resolver el conflicto, y allí donde volvamos a esas formas,
los que van a sufrir van a ser los débiles. Será un buen momento para huir de una sociedad que desconfía del sistema, del derecho y del sistema judicial. Nosotros como abogados, los jueces en su lugar, tenemos mucho que ver con que las sociedades sobrevivan al conflicto y que no sean consumidas por el conflicto. Si nosotros creemos que somos meros acompañadores del litigio y no sujetos que ayudamos a resolver el conflicto, vamos a estar indefectiblemente condenados a que el derecho no termine de resolver los conflictos, y eso va a ser un problema. Va a ser un problema no solamente para nosotros, sino principalmente para los justiciables y para la sociedad en general. Por lo tanto, hay una exigencia de resolver esos conflictos y de acompañarlo con una buena argumentación para que la sociedad entienda. Tenemos que entender que en las sociedades modernas, sociedades democráticas modernas, esa sociedad hoy en día reclama conocer, saber cómo se le resuelven sus conflictos. No podemos seguir ejerciendo una abogacía con un lenguaje críptico, opaco, cerrado, prácticamente un lenguaje de jerga que nos aísla de la sociedad, sentencias incomprensibles que apenas las podemos comprender nosotros o hacemos que las comprendemos. Por lo tanto, esa sociedad no solamente quiere que le resolvamos el conflicto, que expliquemos cómo lo resolvimos. La sociedad no quiere que cuando yo tengo un caso, Juan mató a Pedro, en mi sentencia le diga, he probado por las pruebas A, B y C que Juan mató a Pedro. En el Código Penal hay un artículo que dice que el que mata le corresponden de 8 a 25 años de prisión. Por lo tanto, yo he fallado, que a Juan le voy a colocar 10 años de prisión. Eso es explicar una sentencia. Eso es explicar en la sentencia. No tiene nada de argumentación. Estoy describiendo lo que he hecho. Argumentar es algo más complejo. Es otorgar a otro, ofrecer a otro una serie de buenas razones para sostener la tesis que propongo. Ofrecerle a otro buenas razones para que el otro adhiera a la tesis que yo propongo. Y como abogado, lo mismo. Como abogado, yo le ofrezco, le propongo al juez una tesis para resolver un conflicto, un problema. Una tesis, esa es una solución, una de varias. Es más, ejerzo bien mi profesión de abogado. Si no soy necio en mi discurso argumentativo, es decir, que admito que puede haber otras soluciones. En mi discurso argumentativo yo puedo ofrecer una solución para el conflicto, aún admitiendo que hay otras posibles. Lo que voy a tener que hacer es decirle, ofrecerle, proponerle al juez por qué mi solución, por qué la tesis que yo propongo es mejor que las otras. La tesis que yo propongo en mi escrito judicial no es mejor por negar o cerrar los oídos a que existen otras. Todo lo contrario, es un discurso argumentativamente muy débil si yo me focalizo exclusivamente en mi solución y en los argumentos de mi solución. Yo tengo que asumir y hacerme cargo de otro tipo de soluciones para decir que la mía es mejor que la otra. Nunca en un discurso argumentativo puedo afirmar que algo es mejor sin compararlo con otra cosa, porque el mejor implica otro. Es decir, que sea mejor mi decisión o mi tesis implica que hay otra. Y si yo la dejo oculta, tácita, esa otra, lo único que hago es debilitar mi discurso argumentativo. Mi discurso argumentativo se fortalece en la medida que yo exponga otras soluciones y que mis argumentos respecto a sean mejores que frente a estas otras soluciones.
Ese es el mejor modo de argumentar, mostrando las cartas. Es un juego, la argumentación, donde yo muestro las cartas, no las oculto. En lo discursivo es necesario expresar, no quedarme en lo tácito, ¿sí? Hay razonamientos claramente que dejan premisas tácitas, pero no son el mejor ejemplo para hacer un discurso argumentativo, ¿sí? Yo tengo que exponer mis premisas y exponerlas bien y dar buenas razones para que el otro adhiera. En la argumentación jurídica es necesario buscar la adhesión. Buscar la adhesión. Y para esto es necesario salir de una práctica procesal muy reiterada, que es la de realizar prácticamente soliloquios, ¿no? De lo que voy a hablar un poco más adelante. Ahora bien, con esta concepción del derecho, tendríamos que tener en claro qué es lo que hacen los jueces y qué es lo que hacen los abogados. ¿Cuál es la finalidad del abogado? ¿Aportarle elementos como un auxiliar al juez o tratar de convencerlo de la tesis que propongo? Yo creo que el abogado tiene que desarrollar discursos argumentativos que apoyen una tesis. Yo creo que los abogados tienen que proponer una tesis de solución al juez. Tienen que identificar un problema, tienen que identificar el problema, muy claramente identificar el problema, y si hay subproblemas los tiene que identificar también. Proponer una tesis asumiendo que hay otras posibles, pero que esta que proponen ustedes es la mejor y la más consistente con el derecho, con la Constitución, con los tratados de derechos humanos internacionales, etc. Y al mismo tiempo de esa tesis, ofrecerle, los argumentos se ofrecen al otro, se ofrecen, no se imponen los argumentos, se ofrecen al otro para que los acepte libre e igualitariamente. Es decir, que los argumentos tienen que ver con convencer al otro, que es aceptar libre e igualitariamente lo que uno le ofrece. Y esos argumentos, esos buenos argumentos, solidifican de alguna manera la tesis que nosotros le proponemos. Nuestros escritos judiciales son discursos argumentativos. Adelantemos porque vimos la cuestión de la concepción decimonónica y cuándo entra en crisis, ¿no? ¿Cuándo es la idea de que entra en crisis esta idea de la argumentación? Principalmente, históricamente, lo voy a hacer brevemente, me han censurado, seguramente me han censurado. Bueno, entonces, la idea del derecho, este ha sido Juan Antonio García Amado, que está viendo desde España esta disertación y me ha censurado seguramente. Pero la idea es que ese modelo positivista, cuando se enfrenta al horror, al mal absoluto, o como decía Hannah Arendt, al mal radical del genocidio nazi, las bases del modelo entran en crisis. Los propios sostenedores del modelo teóricamente comienzan a cuestionarse seriamente este modelo muy formalista y legalista. Solo para mencionar a Gustav Radbruch y su fórmula respecto a que un derecho
estructurado radicalmente o radigalmente injusto no es derecho. Pero sin entrar en esos pormenores intelectuales, académicos o filosóficos, lo cierto es que hay una gran revisión de la necesidad de recurrir a la argumentación racional. Cito aquí, como para hacer una mínima mención, la obra de Chaim Perelman, por ejemplo, y la nueva retórica, la idea de la nueva retórica, traer esos elementos retóricos de la Grecia antigua, traerlos a los tiempos actuales y darle cierta cientificidad, racionalidad y traerlo al ámbito de la ciencia y del derecho principalmente. Luego su obra El Tratado de la Argumentación, que fue realizado con Lucie Olbrecht Titeca, su mujer. Es una obra muy, muy interesante y uno de los precursores de las teorías de la argumentación jurídica. Como idea central en Perelman, es imprescindible para cualquier abogado de cualquier lugar del planeta comprender el concepto de auditorio, por ejemplo, ¿no? La idea de auditorio particular de Perelman, y bueno, algunas confusiones sobre su concepto de auditorio, pero realmente nos abre un debate sobre estos discursos racionales donde le ofrecemos a otro nuestro discurso, al auditorio le ofrecemos nuestro discurso. Y una mención a un autor que Perelman trae, que es Chainel, que nos dice que cuando nosotros somos convencidos por los argumentos de otros, somos vencidos por nosotros mismos. Es decir, que no es que cuando el otro me convence, no es que me venció. Nadie me venció porque me ha sido convencido. Los argumentos del otro, cuando alguien me convence, ahora ¿de quiénes son esos argumentos? Míos. Ya son míos los argumentos del otro si me convenció. Pero estas ideas del convencimiento y de la argumentación tienen que ver con un cambio que a partir de la década del 60 se dio en llamar el giro argumentativo del derecho, la necesidad de argumentar para el ejercicio profesional. Y esto es fundamental, fundamental esa necesidad de argumentar, no solamente razonar correctamente, sino que nuestros discursos sean razonables. Un primer elemento para la introducción a la argumentación jurídica. Nuestros discursos, nuestras propuestas, no solamente tienen que ser racionales, correctas desde el punto de vista racional, no solamente correctas desde el punto de vista normativo, legislativo, no solamente correctas desde el punto de vista jurisprudencial, sino que también tienen que ser razonables. Y la razonabilidad, un aporte de Perelman y de Armio, entre otros, la razonabilidad es precisamente dar buenas razones en el discurso argumentativo para que otro acepte mi tesis. Es decir, que debemos ser razonables. Sin adelantarme a la reunión que tengamos la semana que viene, nadie es razonable gritándole a otro, nadie es razonable diciendo que otro, si no piensa como uno, es un burro, nadie es razonable diciéndole que si el juez entendió como entendió en su sentencia en contra de mis intereses, entonces el juez no entiende nada de derecho y yo entiendo todo, porque esas son formas que lo argumentativo tiene una gran relación con lo psicológico y digamos que no se convence a nadie a pellizcones, para decirlo de alguna manera más sincera. Entonces, si usted quiere convencer a alguien, sea el juez, el Tribunal Superior, esa argumentación tiene que ser sin agresiones, sin grandilocuencia, sin
denotaciones negativas del sujeto, sin cometer falacias ad hominem ofensivas a mi interlocutor del momento, y un cuidado ético en el discurso argumentativo. Ustedes dirán, bueno, usted me está planteando una abogacía muy blanda, ¿no? Muy naif, muy soft. Yo les planteo una abogacía respetuosa del diálogo, porque esa abogacía respetuosa del diálogo nos aproxima a una abogacía que solucione conflictos y no que gane litigios, sea como sea. Entonces, hay como una impronta ética de la abogacía profesional que tiene que ver con ser sincero en el discurso argumentativo, es decir, sincero en el sentido de utilizar un fair play en la argumentación, unas reglas de fair play, que luego seguramente profundizaremos la semana que viene. Ahora bien, a partir de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, surgen varias teorías de la argumentación jurídica. Ustedes conocerán seguramente algunas de ellas, solo para mencionar. Perelman, Fiebeck, Toulmin son precursores de las teorías de la argumentación jurídica. Pero le siguen autores de la argumentación jurídica, tales como Robert Alexy, como Aulis Arnio, como Neil McCormick y como Manuel Atienza. Esos autores conforman una serie de teorías de la argumentación jurídica que avanzan sobre aspectos que no tienen que ver exclusivamente con la argumentación, sino que avanzan sobre aspectos morales, éticos, es decir, de justificación de los valores utilizados en una sociedad a través de la argumentación. No me voy a meter en ese campo porque la impronta de este curso, así lo he dialogado con el estimado amigo Álvaro y con Pablo Pacheco, es una impronta práctica para los abogados, es decir, darles algún elemento de reflexión práctico y no meterme en los puntos muy teóricos que seguramente Juan Antonio García Amado abordará con mucha mayor suficiencia respecto a que estas teorías de la argumentación jurídica proponen lo que él llama un objetivismo moral y que esto convierte a estas teorías de la argumentación jurídica en lo que él llama el iusmoralismo. Pero voy a lo práctico y a las reglas de argumentación y a los tips que ustedes pueden utilizar al momento de ejercer la abogacía, y no me voy a detener en estas cuestiones más medulosas, teóricas, que seguramente serán abordadas por Juan Antonio. Lo cierto es que estas cuestiones de la crisis del modelo jurídico hicieron que pensáramos un poco cómo estructurábamos el proceso, ¿no? Cómo se estructuraba en el modelo legalista y cómo podemos estructurarlo desde un punto de vista más argumentativo. Recuerden ustedes las etapas del proceso, ¿no? Las etapas del proceso, una etapa postulatoria, donde cada uno hace las presentaciones y respecto a los derechos y a lo que peticiona, donde están las peticiones, donde en algún momento también se expone mínimamente el ofrecimiento de cierta prueba, y donde intentamos dar algunos argumentos para convencer al juez. Luego una etapa probatoria, la etapa probatoria en el derecho es la más cuestionable, digamos, en el proceso, donde siguen rigiendo algunas reglas que yo considero más propias del medioevo que de la actualidad, como la sana crítica por parte del juez o la libre convicción por parte del juez al momento de evaluar la prueba, y no discutimos sobre el razonamiento probatorio del juez,
o la justificación de ese razonamiento probatorio, que tiene que ser dada a través de argumentación. Es decir, que yo considero que en la prueba nos hace falta, y es un gran déficit del proceso, que nosotros argumentemos sobre prueba, por qué ciertos medios probatorios sí y otros no, por qué el valor probatorio de un testigo sí y el valor probatorio de otro testigo no. Eso necesitamos nosotros un sinceramiento, mayor claridad en la selección del material probatorio y en la evaluación y elaboración de una conclusión en materia probatoria por parte del juez. Porque si no, claramente no se puede apelar nada que diga. Las etapas probatorias en general están recubiertas como por un blindaje donde en materia probatoria, salvo absurdo, no se puede cuestionar las cuestiones. ¿Y qué voy a cuestionar si no sé cómo razonó? Es decir, si el juez no me dice cómo razona, si me dice que él en su sana crítica considera que el testigo Gutiérrez y el testigo Hidalgo son mejor que el testigo Magallanes. Bueno, pero ¿y por qué? O alguien preguntaría, ¿no? Mi hija cuando tenía 4 o 5 años tenía una pregunta terrible. ¿Por qué? ¿Y por qué los dos testigos estos son mejores que este? ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Qué es lo que le ha dado mayor convicción a un testigo que a otro? ¿Me lo puede decir? ¿Me puede justificar por qué una cosa sí y otra cosa no? Esa es una exigencia que cada vez la sociedad está dando o está tomando del sistema. Es que le digamos por qué. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esa materialidad ilícita? ¿Cómo llegamos a la situación fáctica o al hecho en el sistema civil? ¿Por qué? ¿Sí? Máximo esto en materia probatoria cuando entramos en la cuestión de las presunciones y los indicios, ¿no? Entramos en un terreno donde el juez me tiene que dar a mí cómo hizo el salto entre la presunción y la corroboración. Es decir, el salto entre presumir algo y que efectivamente ese algo haya sucedido. Bueno, también tenemos una deuda en el debate sobre la verdad procesal. ¿En qué consiste esta verdad procesal? Entiendo que Juan Antonio va a abordar estos temas de hecho y prueba para ustedes. Sigamos entonces pensando cómo en todas las etapas que yo necesito argumentar. Miren ustedes. En la etapa postulatoria, cada uno de ustedes tiene que argumentar, o en su demanda, o en su contestación de demanda, o en su acusación, si ustedes van a ser fiscales, y en su defensa, si van a ser defensores. También tienen que argumentar al momento en materia probatoria, y ahora cada vez con mayor ahínco, a partir de la incorporación de los sistemas de oralidad en el proceso civil, donde hay audiencias preliminares, donde se evalúa la pertinencia de la prueba o no, donde se invita a las partes a la conciliación. En esa etapa también es necesaria la argumentación. Ni qué decir de la etapa decisoria. El juez, además de razonar correctamente, además de aplicar la ley correctamente, tiene que dar buenas razones, no solamente a nosotros, como abogados, como representantes técnicos, sino también a los sujetos involucrados en el proceso, y también al Tribunal Superior. Y por último, parte de un auditorio que nosotros nunca terminamos de considerar en el proceso clásico, que es la comunidad jurídica que nos rodea, que silenciosamente está escuchando las sentencias, aunque no las entienda. Y también está escuchando qué decidió el sistema respecto a determinado conflicto. Muchas veces debemos evaluar argumentos consecuencialistas de cómo una decisión en un sentido o en otro van a actuar en la consecuencia de la sociedad. En etapas impugnatorias, la carga argumentativa se refuerza, es decir, que tenemos que hacer mayor esfuerzo argumentativo en la etapa impugnatoria. ¿Por qué? Porque quien quiere
hacer cambiar una decisión tiene una mayor carga. Es decir, lo aceptado es la decisión, la sentencia original, y yo quiero que revean, ¿sí? Revean esa postura de la sentencia original. Ok, voy a tener que decir muy detalladamente en qué se ha equivocado, una descripción de en qué se ha equivocado el juez, y luego decir cuál sería la mejor solución para ese caso. ¿Por qué digo yo que se ha equivocado? No con la mera enunciación del error se satisface la carga argumentativa, sino que tengo que decir también en qué consiste ese error, a qué lugar me lleva ese error, por ejemplo, y luego postular nuevamente nuestra tesis sostenida en argumentos. Y como tengo limitaciones en lo procesal de no incorporar argumentos nuevos que no fueron tenidos en la etapa postulatoria, tengo que ser muy cuidadoso de reelaborarlos, pero que no hayan sido novedosos para que luego no sean descartados. ¿Sí? No puedo generar elementos o cuestiones que no hayan sido tratadas oportunamente. En realidad, en la etapa ejecutoria, digamos, es en donde menos carga argumentativa lleva, porque allí no hay mucho que discutir, por supuesto. ¿Cuál es el modelo de la cultura decimonónica? Las partes proponen, ustedes como representantes de esas partes, el juez escucha a las partes ofrecen prueba y luego, posteriormente, deben probar, y el juez decide. Bueno, esta es la tarea de la etapa postulatoria en el modelo decimonónico. Pero veamos cómo podría reconstruir este modelo en el modelo argumentativo o postdecimonónico. Las partes integran un diálogo. Fíjense cómo incorporo ya el término del diálogo, la idea del diálogo. Las partes integran un diálogo, ofrecen un discurso que va a ser contrapuesto a otro discurso con un tercero imparcial en el medio. El juez integra el diálogo, y esto es una tarea interesantísima, ¿no? Lo de integrar el diálogo. Integra el diálogo de las partes. El juez puede generar canales comunicantes entre las partes, por lo menos en el ámbito del proceso civil y comercial y en los derechos disponibles, no así frente a los derechos indisponibles, claramente. Y todos argumentan, es decir, hay discursos argumentativos de todos, no de uno, no del juez al momento de la sentencia, no del abogado exclusivamente, sino que todos tienen derecho a argumentar. Todo el que propone algo tiene un derecho a argumentar. Una regla de Alexis, ¿no? Todo aquel que propone o que alega algo y propone algo o sostiene una tesis tiene el derecho a argumentar. Luego, el juez decide y argumenta sobre su decisión. No solamente decide, sino también que decide y argumenta. Pasamos así entonces de un juez muy concentrado en la boca de la ley, y por lo tanto los abogados tienen que estar muy atentos a ese cambio de modelo en el juez, fundamental, a un juez que ya no es en la boca de la ley, sino que considera el derecho, y pareciera ser que por lo menos la concepción clásica del derecho al menos está en crisis, como conjunto exclusivo de normas jurídicas. Ahora bien, vamos a adelantar esto y llegar a la idea de la explicación o la justificación. Debemos olvidar de algún modo la idea principal del derecho como explicación. Nosotros en nuestros discursos muchas veces nos pasamos haciendo discursos descriptivos. No digo que no haya que hacerlos. Nosotros tenemos que describir un hecho, por ejemplo. Ahí no argumentamos,
ahí describimos. Nosotros tenemos que describir cierta estructura lógica que le proponemos al juez. También describimos allí. Pero luego viene una etapa argumentativo-justificatoria. Es decir, hay una etapa descriptiva y una etapa justificatoria. Yo con esto no quiero bajar el nivel intelectual que a uno le exigen, pero a mí siempre me gusta hablar de una torta de chocolate. Ustedes dirán, este profesor, este doctrinario, este catedrático está completamente loco. Puede ser loco y que yo quiera simbolizar esto con una torta de chocolate. A nadie se le ocurre, respecto a una torta de chocolate, si quiere proponerle a otro que coma de esa torta de chocolate que hizo uno, un trozo, una porción de la torta de chocolate, y dice, bueno, ok, en mi actitud yo tengo que hacer una argumentación práctica, es decir, que tengo que mover al otro a que haga algo, esa es la argumentación del derecho, no es una argumentación teórica, no es la de la cátedra, no es la de la teoría, sino que es una argumentación práctica. Quiero que el otro haga algo. El abogado quiere que el juez mueva sus dedos y teclee una sentencia que le resulte favorable a su cliente. El juez, cuando dicta la sentencia, quiere que el abogado no apele, supuestamente, o quiere ser ratificado en su sentencia por el Tribunal Superior. Siempre en la argumentación del derecho hay una argumentación práctica. Volvamos a la torta de chocolate. Quiero que otro coma mi torta de chocolate. Perfecto. Por lo tanto, tengo que desplegar una argumentación práctica. ¿Para qué? Para convencer, quiere decir que el otro acepte libre e igualitariamente desplegar la conducta que le propongo. Esto podría ser también invitando al cine a la persona, es lo mismo. Y por lo tanto tengo que desplegar una argumentación para esto. Bueno, supongan ustedes que en mi argumentación sea, me gustaría que comas una porción de mi torta de chocolate. La persona duda, dice, no sé, ¿por qué la tendría que comer? Bueno, porque la torta de chocolate está hecha con chocolate, harina, huevo, manteca y leche, y azúcar. Bien. ¿Soné muy convincente para que el otro coma mi torta de chocolate? ¿He desplegado un discurso argumentativo lo suficientemente convincente para que el otro se derrita por comer mi torta de chocolate? No, porque solamente he descrito los elementos de la torta de chocolate. Ahora bien, ¿es necesario decirle al otro que la torta de chocolate fue hecha con determinados elementos? Es probable, sí, es necesario decir, bueno, mira que ha sido hecha con excelentes productos, el mejor chocolate, la mejor manteca, la leche, pero luego voy a desplegar un discurso argumentativo para que me acompañe en esta propuesta, para que adhiera a esta propuesta, diciéndole que nunca el otro habrá probado una torta de chocolate así, que en realidad es un antes y un después en su vida si él come ese trozo de torta de chocolate, que es muy bueno para la salud, porque el chocolate genera, no sé, endorfinas o lo que sea, y algunas otras razones. Bueno, es lo mismo que quiero en el derecho. Quiero que en algún momento digan los elementos de la receta, pero que no sea la única práctica argumentativa, porque no es práctica argumentativa, describir qué cosas tiene que usar el juez al momento de decidir. Tengo que decirle que a nivel de consecuencias, argumento consecuencialista, es la mejor decisión que puede tomar. Primero, que cualquier otra decisión que pueda tomar respecto a mi tema es una decisión que es perniciosa para los intereses no solamente de las partes, sino de la sociedad, contraria a la Constitución, etc. Voy a tener que decirle cuál es el fin del derecho. Voy a tener que utilizar argumentos sistemáticos, es decir, que esto que yo le propongo es consistente con la idea sistemática del derecho que lo rodea. En el caso de Guatemala, con el derecho guatemalteco, con el espíritu de la Constitución guatemalteca, etcétera, etcétera.
tengo que darle elementos, invitarlo a que adhiera a mi tesis. Tengo que invitarlo a que adhiera a mi tesis. Para hacer eso, tenemos que salir del esquema de los soliloquios. No he dicho una mala palabra, aunque para el derecho o para el proceso es mala palabra. Los soliloquios, yo estoy obsesionado con eso, es que nosotros en el proceso no es que hacemos monólogos en nuestros escritos. Es decir, el monólogo es aquel que hace una persona hacia un grupo, hacia un auditorio, unidireccionalmente. Ese es un monólogo. El soliloquio es peor, nos hablamos a nosotros mismos. Es decir, hacemos nuestros escritos y nos leemos nosotros y decimos, qué bien que hemos escrito, qué bien lo que hemos dicho. Bueno, ese es un gran error comunicacional, lo veremos en la próxima clase. Un gran error argumentativo. Uno no debería hacer soliloquios, porque los soliloquios no convencen a nadie, porque tienen por fin hablarse a sí mismo. Y en el discurso argumentativo siempre tiene que estar presente el otro. Nosotros como abogados hacemos discursos argumentativos no para nosotros, no para nuestro cliente, lo hacemos para otros. Por lo tanto, cuando yo realizo mi discurso, tengo que pensar en el otro, no en mí. En los argumentos, cuando yo vuelvo al ejemplo de la torta de chocolate, voy a invitar a un amigo al cine, no pienso en los argumentos que a mí me podrían convencer. Soy un pésimo argumentador si pienso eso. Yo tengo que pensar en los argumentos que pueden convencer al otro, no a mí. ¿Se entiende esto? Lo que sí sucede es que esos argumentos que se piensan para el otro no pueden caer en argumentos inválidos, en falacias, en recursos que no son propios del discurso argumentativo jurídico, sino que con los límites del discurso argumentativo jurídico tengo que buscar los argumentos más convincentes para el otro. ¿Cuáles pueden ser estos? Bueno, argumentos convincentes pueden ser que nuestros tribunales superiores sostienen la misma tesis que yo propongo para casos similares. Yo estuve hablando hace unas semanas sobre ese tema de la argumentación de la jurisprudencia. Digo, frente a casos similares, puedo proponerle al juez que adopte el criterio que un tribunal superior utilizó para resolver ese conflicto. Eso es un buen argumento, es un argumento fuerte. Puedo decir que mi tesis es consistente con la Constitución guatemalteca, con los tratados de derechos humanos internacionales a los cuales Guatemala haya suscrito o adherido. Puedo utilizar principios diciendo, por ejemplo, que la tesis que yo sostengo es consistente con el principio pro homine, presente en todos los cuerpos normativos internacionales de derechos humanos, etcétera. Que por ejemplo, si estoy frente a un caso donde hay niños, puedo decir que es la tesis que propongo es la que se ajusta más a la protección del interés superior del niño. Puedo decir que la tesis que propongo se ajusta a una perspectiva de género actual y no patriarcal, como el modelo decimonónico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tengo que dar argumentos para que el otro me acompañe. La idea de hacer estos argumentos, yo creo que ahí vamos a ir redondeando, porque ustedes tienen 2 horas, seguramente Álvaro me va a decir cuándo más o menos estamos en hora, pero la idea de hacer esto es principalmente que en nuestras cabezas tengamos ese propósito de justificar aquello que afirmamos, ¿sí? En que no pueden quedar tácitas en nuestros escritos judiciales las razones o argumentos que hacen aceptable mi tesis. En el caso es una propuesta de decisión, ¿sí? No pueden quedar tácitas, tienen que estar expresadas. Lo que no está expresado no lo puedo dar por supuesto o sabido por el juez.
no podemos dar por sabidas ciertas cuestiones. Y por lo tanto debemos hacer un esfuerzo de justificación en nuestros planteos. Allí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la exigencia de la justificación interna y la justificación externa. No solamente en nuestros razonamientos, en decir por qué adoptamos la tesis que adoptamos para solucionar el conflicto, tengo que decir en mi discurso que la estructura de ese razonamiento es correcta. Es decir, que yo he relacionado correctamente premisas y conclusión. ¿Sí? Esto es una parte, ¿sí? Que es una justificación externa en el sentido que justifico el paso de premisas a conclusión. Perfecto. Lo que tengo que hacer también es justificar las premisas. Es decir, de por qué he decidido tomar como premisa eso y no otra cuestión. Si yo voy a utilizar una premisa, que es una situación fáctica, yo tengo que decir qué es lo que me ha llevado a sostener esa premisa. Es decir, que si yo describo el hecho en mi demanda o en mi presentación, la materialidad ilícita en la acusación fiscal, si yo describo el hecho, yo tengo que justificar los elementos que me convaliden esa premisa. Y tienen que estar expresos y no tácitos. Si yo he optado por una solución normativa, no tengo que decir, escojo esta solución normativa porque es la que corresponde y nada más, porque eso es un círculo que no tiene justificación. Tengo que decir, ¿por qué esta y no otra? ¿Por qué esta y no otra? Tengo que dar razones de las premisas que yo utilizo. Llegamos al punto que yo quería llegar. Este gráfico que ustedes ven aquí me quedó un poco chico, pobre, y el argumento, la O se me fue para abajo. Este punto es el esquema que tendríamos que tener nosotros en todo despacho de abogado, ¿sí? O estudio, como se dice aquí, de abogado. Los abogados trabajan sobre estas cuestiones. Su trabajo es este. Por un lado, identificar problemas. ¿Ok? Por un lado, identificar problemas. Identificar el problema implica distinguir entre lo que es un problema central, un conflicto central, y los subproblemas que pueden surgir a partir de este. Identificar cada... ¿Por qué? Porque si un problema contiene subproblemas, puedo ofrecer soluciones a cada uno de ellos, diferentes. No necesariamente una única solución a un único problema. Quizás los conflictos, ustedes los advertirán, no son exclusivamente un conflicto o un problema, sino que son el conjunto de problemas. El abogado tiene que tener la expertise suficiente, así debería ser formado, para identificar problemas. Por eso tiene que tener una formación epidemiológica, claramente. Tiene que identificar problemas. ¿Cuáles son los problemas? Luego tiene que proponer una tesis de resolución del problema. Frente al problema tenemos que proponerle, no podemos quedarnos sin proponer tesis, proponemos una tesis. En ese proponer una tesis significa identificar las tesis posibles que hay frente a ese problema y plantear una decisión sobre esas tesis. Es decir, que yo propongo una decisión. En este sentido, es muy interesante que el primero que decide es el abogado, no el juez. Antes de la decisión del juez está la decisión del abogado. El abogado tiene que hacer de cuenta que es el juez. Es decir, que esa proposición de tesis para resolver el conflicto es una propuesta que tiene que considerar qué puede llegar a pensar el juez respecto a determinado tema y decidir
decidir implica asumir que hay diferentes opciones para resolver el conflicto. Nadie, por ejemplo, dice que decide salir por una puerta en un pasillo. Es lo que digo yo. Si hay un pasillo que no tiene ventanas, no tiene ninguna abertura en ningún lugar, y lo único que tiene es una puerta al final del pasillo, y yo quiero generar la conducta de salir del pasillo, nadie en su sano juicio va a decir, he decidido salir por la puerta. Allí no hay decisión. Cuando hay únicas soluciones, no hay decisión. Siempre hay decisión, por eso la teoría de la decisión judicial es moderna. Siempre hay decisión cuando hay variedad de opciones. Porque si no hay variedad de opciones, no digo que decido algo. ¿Se entiende esto? Y luego, si ustedes recuerdan este panorama de problema, decisión y argumentos, luego de proponer la tesis y de decir que esta es la mejor, tengo que decir por qué. ¿Y por qué significa argumentar? Dar buenas razones para sostener la tesis que yo propongo en detrimento de otras buenas razones. En detrimento de otras buenas tesis o medianamente buenas tesis. Cuando uno contesta una demanda, que la visión tradicional del proceso es negar absolutamente todo lo que se dijo en la demanda, ¿no? Niego que tal persona sea, niego que tal otra, niego. Bueno, aparte de esto, para que no sea un ejercicio de necios, la contestación de demanda, y frente a la nueva impronta de la carga dinámica de la prueba y de las exigencias que hoy día se tienen en el proceso, en la contestación de demanda, parte de la buena práctica argumentativa es reconocer que la tesis propuesta por el demandante es una de las posibles. Ustedes me van a decir nuevamente, Grajales se volvió loco, quiere que yo coincida con el actor o con el demandante. No digo esto. No digo esto. Digo que aceptar que una de las posibilidades para solucionar el conflicto es la de la contraparte, por supuesto que a continuación, ¿qué voy a decir? Es decir, admito que una de las posibilidades que el juez sea decidir como pretende el actor. Hasta es probable que lo que propone el actor sea una de las tesis posibles. Lo que le voy a decir que es la peor que puede tomar. Es decir, le voy a decir, mire, esa tesis es la peor, de las que puede tomar, de las 5 que hay, de las 10, de las 20, es la peor que puede tomar es esa. La mía es la mejor. Eso habla de razonabilidad, eso habla de propuesta de razonabilidad en el intercambio del diálogo. Es decir, acepto que el otro puede tener algún tipo de razón para sostener lo que sostiene. Lo que le digo es que no son las mejores razones. Las mejores razones están de mi lado para sostener la tesis que yo le propongo. En el tiempo, doctor Amos. Perfecto. Para cerrar el tema y poder escuchar alguna pregunta y debatir con ustedes. Lo que me gustaría que reflexionemos de aquí a la semana que viene es cuánto de argumentativo nosotros tenemos en nuestro trabajo, cuánto esfuerzo argumentativo nosotros desarrollamos, cuánto reflexionamos en dar buenas razones y pensar principalmente, y esto no es un ciclo de terapia grupal, pero cuánto pensamos en el otro cuando hacemos nuestros discursos. Porque si nosotros pensamos más en el otro que en nosotros mismos, al momento de hacer el discurso, estamos un poco más cerca de proponerle una tesis aceptable. En la medida que el otro prácticamente no exista para mí y yo lo único que desarrolle son soliloquios, la posibilidad de convencer al otro, y ese otro es el juez, es cero. Por lo tanto, los invito a reflexionar sobre esta tarea argumentativa que tenemos todos para ver cómo podemos mejorarla. La próxima semana seguramente hablaremos
de cómo comunicar en el derecho, qué relación hay entre comunicar y lenguaje claro, y qué tips o qué argumentos puntuales el abogado tiene que utilizar. Quedo a disposición abierta para que podamos dialogar, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, doctor Grajales. Ha estado con nosotros en esta muy interesante conferencia, primer conferencia de este primer seminario de introducción a la argumentación jurídica, el doctor Amós Grajales, de la Universidad de La Plata, Argentina. Ya sabe usted ahorita qué es lo que viene. Vamos a abrir el chat para que podamos estar trasladando las preguntas. Por favor, sus saludos siempre son importantes desde donde usted nos está sintonizando. También en Facebook ya nos están sintonizando. Por ahí creo yo, doctor Grajales, que también tenemos la opción. Más adelante entiendo que ellos puedan dejar ahí sus mensajes en el Facebook. Es una propuesta, Álvaro, una propuesta que ustedes aceptaron gentilmente, y creo que sería muy prudente tener un intercambio y alguna respuesta por vía Facebook, para lo cual me ofrezco a contestar las que puedan llegar. ¿Ok? Excelente. Gracias, doctor. Entre tanto que usted va formulando sus preguntas, se recuerda que teníamos ahí un poco de información relacionado con los servicios que está prestando el Colegio de Abogados. Creo que en este momento el equipo informático del colegio va a trasladar el video de 2 o 3 minutos. Entre tanto, por favor, vaya mandando sus preguntas. Si usted quiere, me la manda a mi teléfono de WhatsApp, 4270-2999. Le repito, 4270-2999. Álvaro, yo tengo mi chat deshabilitado. No sé si eso está bien o no. Acá dice chat de grupo Zoom deshabilitado. Por eso... Sí, no ahorita lo van a habilitar, doctor. Perfecto. Solo una pequeña nota informativa que quiere trasladar el equipo de informática. Por favor, equipo informático. Equipo informático, ustedes nos indican si vamos con las preguntas o si van a trasladar el video. Por favor, estamos al aire. ¿Qué tema eso de las anotaciones? Las anotaciones de las quitó. Bloqueé las anotaciones. La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala implementó diversas acciones para los agremiados con el objetivo de mantener una comunicación fluida, derivado de las restricciones por la pandemia del COVID que afecta al país. Habilitó el número de teléfono 2303-7575, el cual atiende en horario de 8 de la mañana a 12 horas y de 13 a 16 horas de lunes a viernes, donde los agremiados podrán realizar consultas y solicitar información sobre gestiones. Además, para atender a los agremiados respecto a la gestión de carnet de identificación y de colegiado activo, se habilitó el número de teléfono 2303-7504, con horario de atención de 8 a 12 horas de lunes a viernes. Los carnet a nivel nacional se envían mediante nuestros mensajeros a las direcciones registradas por los agremiados, mientras que en los departamentos son enviados a un delegado por cada área del país. El listado de los delegados se podrá encontrar en la página www.can.org.pt, con la finalidad de mantener informados a los agremiados sobre las gestiones para trámites de prestaciones. El número 2303-7525 fue habilitado atendiendo de 8 de la mañana a 12 horas de lunes a viernes. Nuestra línea de comunicación para la emisión de constancias es a través del número 5493-6491 mediante WhatsApp. A su vez, para la emisión de constancia de carencia de sanción del Tribunal de Honor,
el colegio puso a disposición de los agremiados el formulario electrónico que se encuentra en la página web www.can.org.gt. Para la venta de timbres se podrá realizar mediante los bancos del sistema, así como en las sedes departamentales mediante los contactos establecidos por cada área. El Colegio de Abogados y Notarios pone a disposición de los agremiados los números telefónicos de atención directa. Para comunicarse con el Tribunal Electoral, podrá llamar al 2303-7519, Biblioteca 2303-7565, y en los próximos días se habilitará una línea para comunicarse a colegiaciones. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala implementó en las últimas semanas medidas sanitarias para los colaboradores del colegio que realizan actividades dentro de las oficinas, como distanciamiento social, uso de mascarillas, uso de gel antibacterial y guantes, toma de temperatura constante y lavado de manos como medida de prevención del COVID-19. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, con la finalidad de mantener una comunicación activa entre el colegio y los agremiados, implementó los mecanismos necesarios para la atención de los agremiados. En el colegio seguimos trabajando. Ovidio Tonel Orellana Marroquín, presidente. Por el colegio, el agremiado y el país. Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Muchísimas gracias por su atención. Ahora sí pedimos al equipo informático que por favor abramos el chat para las preguntas para el doctor Amos Grajales. Por aquí tenemos ya varias preguntas, doctor. De pronto quiero iniciar para que aprovechemos el tiempo. Desde Totonicapán nos preguntan, ¿en qué momento se cruza la línea de la retórica a la argumentación o viceversa? Y la diferencia en persuadir y convencer al juzgador. Muy bien. Muy buena pregunta y le agradezco. Seguramente es algún amigo que está metido entre el público. Bueno, principalmente la cuestión de la retórica es una cuestión que en nuestro tiempo, en la idea moderna, en la época, en la edad moderna, ha sido muy criticada. La retórica siempre ha tenido una carga emotiva muy denostativa. Cuando a nosotros nos indican, bueno, lo tuyo es un discurso retórico, o lo tuyo es pura retórica, o a veces te dicen, lo tuyo es puro discurso. Claramente no lo usan en términos positivos, lo están usando en como que es un conjunto de argumentos vacíos que nada tienen que ver ni con la corroboración de la verdad, ni con la obtención de la justicia, ni nada por estas cuestiones. Como que hay un concepto, una idea de mentira por detrás de la idea retórica. Así yo lo que rescato es el rescate, a su vez, el rescate de Perelman respecto a la retórica. No estamos hablando de la retórica griega de los sofistas, los que efectivamente practicaban el arte del argumentar y enseñaban ese arte a la comunidad, que eso fue hasta muy criticado por la visión aristotélica, sino que estoy hablando de un rescate de esa retórica, pero no ya de alguien que tiene poder por sobre un grupo que escucha sin mayores herramientas, sino estoy hablando de una retórica, una nueva retórica, como la que habla Perelman, en donde nosotros lo ubicamos en el ámbito de la racionalidad, de la razonabilidad, en el ámbito científico y en el ámbito jurídico. La argumentación jurídica tiene que ver con esta nueva retórica, no con la retórica sofística que es criticada. Déjenme hacer una breve ocasión. Nosotros estamos atravesados por una cultura donde priorizamos lo exacto por sobre lo discutible. Lo discutible a partir de la visión cartesiana, del more geométrico, ha quedado completamente disminuido en el nivel científico. Lo científico, lo verdaderamente correcto, es lo exacto, lo justo. Por eso nuestra desvelarnos por la exactitud del derecho, la matematización del derecho, porque eso es lo que privilegió
el mundo moderno, la exactitud. En lo debatible, lo opinable, es algo de otro nivel más bajo y por lo tanto no digno del nivel científico. Lo que yo les propongo es renunciar a esa dignidad. Es decir, que no nos interese tanto la dignidad científica como resolver los conflictos de la sociedad, que para eso somos llamados. Entonces, y lo nuestro es una retórica igualadora, es decir, tener herramientas retóricas fiables, racionales, justas, porque los justiciables que recurren a nosotros no tienen esas herramientas, por lo menos en mi país muchos de ellos no las tienen. Y entonces nosotros somos los garantes de que la voz y la palabra de esos justiciables que no tienen las herramientas retóricas suficientes para imponerlas al juez, nosotros tomemos esa vara y defendamos los derechos de los justiciables que no tienen esas herramientas. En ese sentido es la idea de la retórica moderna, digamos, próspera el mañana, ¿no? Excelente, gracias, doctor. Muchas preguntas, ahorita van 120 mensajes de los que tenemos en el chat y yo tengo aproximadamente como 70 en mi teléfono celular. Muy rápido, saludos desde Misco, también desde Quiché. El abogado Carlos Joque de El RENAP nos está sintonizando y por aquí hace una interesante pregunta. Dice, doctor, cuando estoy en una audiencia, ¿cuáles son esos errores que puedo cometer recurrentemente en la argumentación jurídica? ¿Cuáles son los errores que generalmente cometemos como abogados, doctor Amos? Bueno, si yo supiera todas esas cosas sería multimillonario, ¿no? Estoy convencido que si hago un libro de las reglas de la argumentación estaría lleno de dinero, pero una percepción mía de algunos errores que cometemos. Primero, olvidar que en la oralidad, olvidar dos elementos fundamentales. La argumentación en lo escriturario es completamente diferente a la oralidad. Es decir, no podemos transmitir o trasladar aquello que escribimos a lo oral directamente, traspolarlo sin ningún tipo de alteración. En lo oral hay un porcentaje fundamental de argumentación postural, corporal, gestual, que tiene que estar acompañada al contenido argumentativo. Es decir, que hay una serie de técnicas de expresión oral que tienen que ser practicadas por el abogado para que su argumento tenga la fuerza suficiente. Luego, la propuesta del diálogo, es decir, la necedad, el cerrarse en el discurso único, es el grave error de muchos de los abogados en una audiencia. Siempre en un discurso, en una audiencia, hay que comenzar por las coincidencias, no por las disidencias. Es decir, que la empatía en el diálogo se genera siempre hay un mínimo de coincidencia. Marcar la pauta de hasta dónde se coincidió con la contraparte y a partir de allí marcar las disidencias. Pero si nosotros lo primero que hacemos es salir a atacar a la contraparte sin marcar ningún tipo de coincidencias, el diálogo es imposible. Y fundamentalmente, uno de los factores que hay que tener en cuenta es practicar la habilidad de recibir mensajes, de la recepción. Nosotros en la comunicación estamos muy acostumbrados y muy preocupados con nuestras habilidades de transmisión de mensajes, ¿sí? De emisión, pero no estamos muy preocupados con las habilidades de recibir mensajes. Eso significa entender al otro. La capacidad del abogado tiene que estar dada por entender al otro, porque si no, no tiene ningún sentido mis argumentaciones. Si yo no entiendo, si no recibo correctamente el mensaje del otro, poco favor le voy a hacer a mis argumentos hacia el otro. Gracias, doctor. Muchas preguntas, muchas. Por favor, no deje de enviarlas posteriormente a Facebook. El doctor Grajales las va a estar después leyendo y posteriormente en las otras sesiones tendremos más tiempo para irlas analizando. Doctor, tenemos por aquí saludos de la licenciada Astrid Iturriaga. Es una politóloga que nos está sintonizando desde Venezuela y hizo 4 preguntas, pero vamos a tomar una muy interesante. Y dice ella:
sobre la valoración de la prueba específicamente. ¿Qué modelos argumentales son más funcionales? ¿Qué modelos argumentales son más funcionales? 100% práctica la pregunta, Bien. doctor. A ver, si puedo responder a eso. Primero, yo estaría preocupado más que en abordar un modelo argumentativo concreto desde el sistema de la argumentación, ya no de la argumentación jurídica, sino seguramente la licenciada debe referirse a los modelos argumentativos de Weston, de los autores de la lingüística. Yo lo que digo es que primero tenemos que abandonar la idea de que en la prueba no se puede argumentar. Es decir, esa es nuestra primera preocupación. La primera preocupación es eliminar esta idea que en materia probatoria no hay que argumentar. Luego iría a una argumentación específica de cada una de las pruebas, es decir, de cada una de las pruebas utilizadas, transitar la idea de que cada una de las pruebas tiene que ser argumentada, tiene que ser justificada. Esa es la idea. Más allá de entrar en tecnicismos que después podemos entrar cuando puedo extenderme más en el Facebook sobre distintos tipos de modelos argumentativos, como refiere la politóloga venezolana, que es muy interesante. Modelos donde qué lugar ocupan, por ejemplo, qué lugar ocupan los que se encuentran en el diálogo, ¿no? Este es una buena discusión en modelos argumentativos. Pero principalmente yo reflexionaría sobre la preocupación porque en la etapa probatoria hay que argumentar. Deberíamos convencer también a los jueces que hagan esto, ¿no? Principalmente. Y esa pregunta de convencer a los jueces tiene relación con lo que nos dice el licenciado Julio Enrique Pérez. Él, muy puntual con su pregunta, dice: ¿cómo implementar de manera adecuada en una contestación de la demanda una posibilidad de hacerle saber al juez que la demanda inicial puede ser una posibilidad, pero la peor sin morir en el intento? Dice. Muy bien, es muy bueno, está bien. Yo creo que hay que arriesgarse a morir en el intento. Digamos que hay que arriesgarse a ser razonable. Que la necedad o negar o dejar en tácito que esta idea de que el otro tiene una otra tesis no nos hace un favor, no nos fortalece nuestra argumentación. Nosotros, si trabajamos bien el reconocer que hay otras tesis, eso me fortalece mi discurso argumentativo. Yo le diría que si le falta un ingrediente fundamental a nuestro discurso argumentativo. Es decir, que lo dicho por el otro respecto a la solución del problema es parte de mi discurso. Porque mi pelea es efectivamente contra ese otro discurso. Entonces yo tengo que hacerlo visible, esa pelea contra el otro discurso. Y si yo no tengo suficientes argumentos para contraponer, es porque el discurso del otro es mejor que el mío. O hasta me puedo atrever a decir una barbaridad, casi un sacrilegio, de que quizás sea el otro el que tiene razón. Excelente. Pero esa es una posibilidad que los abogados deberíamos entender, y que cuando entendemos que el otro tiene razón y no nosotros, nuestros esfuerzos argumentativos no tienen que estar dirigidos a apelar la sentencia del juez, sino que tienen que estar destinados a convencer a nuestro cliente. El gran problema que estoy poniendo el dedo en la llaga con los abogados es que a donde yo les digo eso a los abogados, el abogado dice, pero donde yo le digo eso al cliente, el cliente va con otro abogado. Y saben la utopía que yo quiero generar en la abogacía, que cuando vaya el otro abogado, ¿qué tiene que decirle? Que no tiene derecho. Entonces él va a ir a otro abogado. Y otro abogado de Guatemala le va a decir exactamente lo mismo que los otros dos colegas que leyeron la misma Constitución, los mismos principios y las mismas reglas jurisprudenciales. Y le va a decir que continuar con el litigio es solamente hacer que se engrosen los procesos y los litigios, y en definitiva no terminamos teniendo justicia para nadie.
nunca de esa forma, si nosotros no enfrentamos esa exigencia argumentativa de decirle algunas veces a nuestro cliente que no, y con esto me voy a ganar el desagrado de muchos en la sala, pero si no enfrentamos esa situación desagradable de decirle que no a mi cliente, lo único que vamos a garantizar es que nunca nos van a alcanzar los jueces, nunca nos van a alcanzar los tribunales y nunca nos van a alcanzar los edificios para poder absorber toda la judicialización de todo el conflicto, porque lo vamos a eternizar. Luego, no nos rasguemos las vestiduras cuando perpetuamos el conflicto, judicializamos absolutamente todo el conflicto y después nos rasgamos la vestidura de que no hay tribunales suficientes o no hay jueces suficientes o los tribunales están saturados. No se puede estar en la misa y en la procesión. Es decir, yo no puedo estar por un lado fogoneando la judicialización de todo el conflicto y de llevarlo a la perpetuidad y por otro lado decir que el sistema está saturado. Entonces, muchas veces me dio la excusa de esta pregunta, no porque le responda efectivamente a la persona que preguntó, pero me dio la razón, la excusa para hablar de esto, de que algunas veces nuestros esfuerzos argumentativos tienen que ser para aplacar los ánimos y los fuegos de nuestro cliente. Nosotros no somos acompañantes de querulantes profesionales, de personas que quieren ir al litigio por el litigio mismo. Debemos ser interpretadores de la Constitución y hacerle entender a veces a nuestros clientes que a veces, alguna vez, no sé si les habrá tocado a ustedes alguna vez, algún cliente que vino con ustedes no tenía derecho. No que no tenía interés. Les digo, no tenía derecho. Bajo ningún punto de vista tenía derecho. Ni discutible ni no discutible. No tenía derecho. Y allí la exigencia ética del abogado es decirle a ese cliente que no tiene derecho una cosa terrible. Que no tiene derecho. Excelente. Es cierto, ese cliente cerrará la puerta de nuestro despacho y no nos contratará. Pero así es la vida. Yo me pongo a pensar en un neurocirujano. ¿Se cortó? No, doctor. No, ahí está. Bien. Me pongo a pensar en un neurocirujano, que algún cliente, algún paciente de un neurocirujano diga, doctor, me tiene que operar del cerebro. Entonces el neurocirujano hace una tomografía computada y dice, usted no tiene absolutamente nada en el cerebro. Ah, no, yo quiero que, como yo lo voy a contratar a usted y le voy a pagar, yo quiero que me opere igual. ¿Qué le dirá el neurocirujano? Bueno, que él se niega. Y entonces ese paciente irá a otro neurocirujano a querer operarse. Digo neurocirujano para no entrar en el tema de las cirugías plásticas, ¿no? Pero digo, voy al otro neurocirujano. Y el otro neurocirujano, ¿qué duda cabe que le va a decir también que no? Ninguna. Ninguna duda cabe. Ahora, cuando lo pensamos en la medicina y en la neurocirugía, no tenemos ningún problema por entender esto. Ahora, cuando lo pensamos en el derecho, lo ponemos en duda. Dice, bueno, yo tengo que acompañar los intereses de mi cliente. Apelo porque mi defensa es defender a mi cliente. Bueno, no lo sé. Yo apelo cuando tengo un mínimo de margen para hacer dudosa la sentencia del juez, cuando puede ser opinable lo que dice el juez, cuando tengo algún resquicio jurídico, jurisprudencial, doctrinario, que me permite seguir defendiendo los derechos de mi cliente. Ahora, cuando no lo tengo, cuando el juez me ha dado la razón jurídica, jurisprudencial, doctrinaria, pacífica, inveterada de que este tema se resuelve así, la Constitución dice que mi cliente no tiene derecho, la jurisprudencia de los tribunales superiores dice que no tiene derecho, la doctrina dice que no tiene derecho, y ¿saben lo que sucede? Que si tiene 4 patas, mueve la cola y hace wow, es perro. Es decir, que mi cliente no tiene derecho. Y claro, entonces en ese momento es donde yo tengo que decirle a mi cliente, en vez de acompañarlo en su apelación, tengo que decirle que no tiene derecho y que muy posiblemente no deba apelar. El gran problema que debatimos en esto es que nuestras culturas judiciales, jurídicas y de ejercicio profesional tienen leyes de honorarios de abogados que acompañan el litigio. Es decir, que
que asusan el litigio y no que lo desactivan. Nuestros honorarios se van incrementando a la medida que el proceso es más largo. Y entonces ahí tenemos una contradicción entre lo que nosotros queremos como resarcimiento lógico y alimentario de nuestros honorarios y lo que para el sistema resulta más oportuno. Entonces, tenemos varios conflictos éticos que rodean este problema argumentativo. Bueno, me he extendido, perdón. Excelente. Gracias, doctor. Una muy interesante respuesta. Vamos con dos más y creo que vamos a ir terminando porque cuando tenemos de verdad este manjar académico, sentimos que el tiempo no pasa, pero ya estamos al filo de 2 horas y media casi de transmisión. Así es de que vamos a estar viendo un par de preguntas más y vamos a concluir. Doctor, de toda la República están mandando muchos mensajes, usted lo puede ver, de felicitaciones. Me gustaría, Álvaro, que estos mensajes que están en el chat pudieran ser trasladados de algún modo al Facebook para que yo tenga el tiempo durante esta semana de responder mucho de ellos. Me interesaría mucho. O así que las personas que hicieron las preguntas en el chat, he leído algunas muy interesantes, las pudieran trasladar al Facebook para que yo pudiera responder, ¿sí? Lamento no poder responder a la cantidad de preguntas, pero quiero responderle a la mayoría, ¿sí? Nos vamos a encargar de poder colocarlas en el Facebook. De hecho, aprovecho a que usted toca el tema. En Facebook usted va a poder ver la grabación de esta presentación. Si usted quiere verla como material de consulta o para hacer nuevos argumentos, nuevas preguntas. Por favor, me da mucha vergüenza verme, pero bueno, voy a intentarlo. Tenemos ahí, doctor, 2 interrogantes. La primera nos dice el licenciado Edgar Alvarado, una pregunta muy corta, pero de verdad interesante. Dice, doctor, cuando estoy delante del juez en una audiencia, ¿parte de mi argumento o mi argumento debe de ser citar la norma jurídica? Muy bien. Principal. Es decir, la norma jurídica es un argumento más. Quizás de los más importantes. Se llama argumento autoritativo. Es un argumento autoritativo de los más fuertes. La norma es un argumento que, desde la Revolución Francesa para aquí, es un argumento que nulifica si no está en una sentencia, por ejemplo. Para un abogado es importantísimo decir en qué norma se sostiene lo que se sostiene. Es un argumento muy fuerte. Al mismo tiempo, otro autoritativo para nuestro discurso es el argumento jurisprudencial, que es muy interesante también. Vamos a hablar seguramente la próxima semana de él. Y también el argumento doctrinario, que también es un argumento autoritativo. Entonces son argumentos fundamentales. La norma es fundamental. Y darle un sentido a la norma que sea compatible con la tesis. Gracias. Gracias, doctor. Y para ir concluyendo, pero aunque creo que esta es una pregunta que vamos a poder responder por vía de Facebook, muchas preguntas para que usted nos pueda dar alguna sugerencia de literatura o bibliografía en relación a este tema tan interesante relacionado con la argumentación jurídica o la argumentación del abogado. Doctor, estamos al filo de 2 horas y media. Y hemos estado topados, 1000 personas han estado ahí al pendiente y las personas de Facebook. Así es de que vamos a ir llegando ya a concluir esta primera sesión. Bueno, les agradezco muchísimo. Perfecto, les agradezco muchísimo. Voy a estar en contacto con ustedes, con todos ustedes, frecuentemente durante esta semana, hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Les envío un abrazo fraterno desde la Argentina, compartiendo los sinsabores de esta pandemia, lamentablemente, y lamentando los fallecimientos que nosotros tenemos, pero haciendo mucho por la abogacía y por el ejercicio profesional cuando uno se preocupa por formarse, por mejorarse en su práctica jurídica, y cada uno de los que ha estado soportando estas 2 horas o más de 2 horas de clase tiene esa idea de que tenemos que mejorar nuestro derecho, que el derecho que tenemos y que practicamos es insuficiente para resolver los problemas de los que más necesitan y de los que más sufren el sistema. Así que yo realmente me quedo muy, muy satisfecho de haber compartido con ustedes esta reunión.
nuevamente un gran abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Usted ya sabe, mi estimado agremiado, cómo nosotros agradecemos esta cátedra. En la parte de reacciones inferior podemos darle el aplauso al doctor Grajales. Yo ya lo he hecho. Es una de las formas en las que le podemos decir excelente disertación el día de hoy. Así es que no se lo pierda, próximo miércoles vamos a tener una continuidad con el doctor Grajales, siempre sobre este interesante tema relacionado con la argumentación jurídica para abogados. Por favor, recuérdese que el día viernes tenemos nuevamente cita con ustedes. ¿Se recuerda que hemos estado viendo el tema mercantil? La debida diligencia mercantil. Bueno, no se lo pierda este día viernes. A las 5 de la tarde vamos a tener un excelente expositor de la Universidad Rafael Landívar. No se lo pierda, próximo día viernes vamos a estar saludándonos nuevamente de manera virtual. Y por último quiero mandar un mensaje, un saludo a la licenciada Verónica Pérez. Ella es la presidenta de la Asociación de Abogados de Huehuetenango y también está subcoordinando la maestría de Derecho Procesal Constitucional. Déjeme contarle que esta maestría ha llegado a su primer trimestre. Gracias, maestra Verónica Pérez, por todo su sacrificio, su esfuerzo por los agremiados. Y ya para ir terminando entonces, los saludo próximamente el día viernes. Le agradezco por estarnos sintonizando y ya sabe, va a ser a través de la plataforma Zoom y también a través de la página de Facebook de la Unidad Académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Así es de que un saludo para todos en la República de Guatemala y en los otros países que también nos están sintonizando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.